Atención, después de Washington está Lima y habla de la situación política de los expresidentes, porque habría que incluir también en el contexto al propio PPK, que ha habido novedades también esta semana en su caso. Bueno, sí, de hecho, en las entrevistas en el extranjero, la pregunta que se suelen hacer y que en algún momento también me la han formulado es, ¿el Perú es el país más eficiente En cuanto a a justicia. nivel judicial? Tienen una fiscalía incorruptible porque eso no ocurre en otros países, ¿no? Ujú. ¿Correcto? En Brasil, ningún expresidente finalmente se quedó preso por el caso Odebrecht. eh, y preguntan, pues, si en realidad es eficiencia o qué, ¿no? En su momento, uno apuntaba solo a la eficiencia, Ujú. pero luego, evidentemente, con las actuaciones de la fiscalía y muchos cuestionamientos que se tienen, ahora no sabemos si exactamente es eficiencia o es todo lo contrario, es una agenda en la que puedan encerrar muchas irregularidades en pro de la meta que es Ujú. meter preso a un expresidente, ¿no? Entonces, habría que analizarlo, Sí, ¿no? sin duda es un tema que siempre está en, digamos, en el análisis. Y en cuanto al tema electoral, esta también ha sido una semana cargada, decíamos, con ya 39 candidatos, e incluso uno que quiere ingresar todavía, ¿no? Sí, están peleando. Sí, que está peleando y que ha hecho que el Jurado Nacional de Elecciones tenga que ir a una contienda competencial ante el Tribunal Constitucional. Pero en este instante tenemos 39 candidatos con una cédula muy amplia que ha sido presentada por el jefe de la OMPE. Eh, ¿Cómo avisoras tú estos próximos 216 días que nos esperan hacia el 12 de abril? Bueno, los partidos políticos están en carrera, la mayoría por hacerse notar, porque quienes tienen visibilidad ya tienen un reconocimiento de marca, tienen que hacer una Ujú. recordación de marca y una diferenciación del mensaje. Todos los demás están en desventaja en el sentido de que, además de vender la marca, no solo el logotipo del partido político, sino el personaje detrás, eh, tienen que hacer que la marca vaya a la par con la popularidad del candidato, ¿no? Ujú. Pasa con uno de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, el señor Carlos Álvarez, que necesita redoblar esfuerzos para que su marca alcance la popularidad del personaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de una persona muy conocida que Claro, tiene esa dificultad. Imagínate los que no tienen tanta visibilidad, la ¿no? marca es él, Así ¿no es es, cierto? así Pero en es. la cédula electoral, ¿vamos a encontrar el símbolo del El partido o símbolo del la partido, fotografía del candidato? el símbolo del partido en principio, y la fotografía también es algo que se va a tener, digamos, en la cédula, pero finalmente la gente va a ver el tamaño, para empezar solo con el tamaño, ¿no? Microscópico. Claro, recuerdo, y la reflexión es buena, había un partido, la Coordinadora de Independientes, que cuando su símbolo se redujo, parecía una velita y, no era y en realidad era una antorcha, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces los partidos políticos también han tenido que pensar en la reducción del símbolo partidario para poder tener identificación. Recomendación, ir a votar con lentes, Sí, ¿no es cierto? definitivamente, porque si no, le puedes votar a otro candidato que no corresponde. Imagínate con alrededor de 40 partidos políticos dentro de la cédula. Y lo que es peor, pues vamos a tener varias columnas, ¿no? Claro. Habrá que ver las personas que llegan al final de las columnas de la cédula electoral. Y recuerdo que en un inicio incluso se hablaron de 2 cédulas, ¿no? Ujú. Pero parece que los partidos políticos han querido evitar mayor confusión y también supongo que han apelado a las instituciones electorales para que el arrastre no se les complique, pues, en un tema de 2 cédulas, ¿no? Sí, el jurado, y en breve vamos a verlo en pantalla, el jurado ha presentado ya en su portal las imágenes de cada partido, los símbolos de cada partido que van a ser incluidos dentro de la cédula electoral. Eso lo vamos a ver en un instante para quienes nos están viendo Ujú. la señal por el canal 7.2. Ahí están justamente canal 7.2 y por la televisión del YouTube. Ahí tenemos, mira, ¿no? Hay símbolos que ahí está grande, pero cuando veamos la cédula, en realidad esto se va a reducir. Sí, correcto. ¿No es cierto? Bueno, y ahí van a tener que vender mucho la marca, el nombre del partido político. Entre tanto, eso es para la presidencia de la República, para el Senado
creo que allí va a haber una gran, digamos, ahí tiene un gran reto el Jurado Nacional de Elecciones, los medios de comunicación, en lograr que el ciudadano pueda también votar para elegir a senadores, porque tendremos senadores por circunscripción territorial y senadores nacionales. Correcto. En el caso de los senadores nacionales y por la sincronización regional, sí genera evidentemente algún tipo de confusión, ¿no? Solamente con la recordación Ujú. de todos los números que tienes que colocar. Vamos a suponer un votante bien informado, Ya. ¿no? Que tiene sus números para votarle a los candidatos que cree mejor. eh, Tratar de tener una recordación en el momento electoral. Igual hay un factor de nerviosismo muchas veces cuando se está en la propia cédula. Entonces es algo complicado, ¿no? Llevar un acordeón con los números que vas a marcar, y sin que eso genere tampoco ningún, ninguna observación que por ahí alguien esté repartiendo papelitos con los números para Ujú. marcar. Entonces tiene un grado de complejidad mayor, ¿no? Y que probablemente haga que muchos electores, al no recordar el nombre, solo marquen el símbolo o que coloquen el número quizás Uno. uno, Ujú. uno o dos, y es lo que recuerdan, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay una tarea muy compleja y sobre todo para los medios del alcance nacional, como Radio Nacional, por ejemplo, van a tener la difícil tarea de comentarles un poco a las personas, No, ya muy pronto ¿no? vamos a Y empezar toda una educarlas, campaña ¿no? informativa de Correcto, cómo votar bien. Lo importante es que la población sepa cómo tiene que emitir un voto correcto, que correcto. decida por su agrupación o candidato, pero que lo haga bien. Así es. Eso es lo importante, eso es todo un reto para sobre todo los medios de comunicación que son medios públicos. Ahora, eh, sin embargo, en medio de todo ello, estamos apuntando hacia octubre, que va a ser una fecha clave, este, Enzo, porque allí las autoridades que están en función van a tener que presentar sus renuncias para poder o postular a la presidencia o también al Congreso de la República. Sí, en efecto, Y estamos cerquita ya, sí, sí, sí. mes De y hecho, medio. tienen muchos o algunos visibilidad, ¿no? El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, César Acuña por APP como, bueno, como gobernador también tendría que dar un paso al costado. Entonces, definitivamente sí va a ser una tarea compleja, y algunos ministros que también se van a, posiblemente se estén animando a postular, ¿no? Eso en demedro de que no se debe utilizar o se debe asegurar de que no se usen recursos del Estado para el posicionamiento de la imagen o la marca personal dentro de los eventos, que ya hemos visto también algunos hechos que han llevado a que la fiscalización electoral los empapele por lo menos. Hay esta semana apareció en el comercio, en base a un trabajo que está haciendo Emasolu también, sobre cómo van los funcionarios públicos que tendrían, los actuales funcionarios públicos que tendrían la posibilidad de poder ocupar un escaño o en todo caso que tienen la aspiración de postular al Congreso. Claro, de hecho, allí se comentó sobre estos personajes, No. sobre las dificultades Ujú. que tenían y que arrastraban, y también se analizó que en las elecciones, paralelamente a esto, que en las elecciones subnacionales, pues cualquier alcalde que quería o que quisiese aspirar a postular al Parlamento o algún otro cargo de esa naturaleza, también tenía que renunciar, ¿no? Sin embargo, en el caso de los alcaldes, la mayoría va a optar por poner a un candidato y Ujú. ellos ser de regidor número uno o acompañar en la lista, ¿no? Y tratar de transferir un porcentaje, porque nunca es el 100% Claro. de su aprobación para influenciar sobre la elección. Ahora, primero, en el tema de funcionarios que van a postular a las elecciones generales, Ujú. sin duda que digamos, el más conocido es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, correcto, correcto. ¿no es cierto? Y que está incluso en algunas encuestas liderándolas. Sí, 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 por supuesto que sí. Esto, a ver, ¿de qué va a depender de que él tenga que tomar esta decisión a más tardar la quincena de octubre? Bueno, básicamente de una situación personal, Ujú. correcto. Él ha dicho que va a reflexionar, ¿no? Que incluso iba a pedir permiso unos días para encomendarse a Dios y etcétera. Eh,
Creo que es parte de la estrategia política en realidad, la toma de decisión y el generar la expectativa, ¿no? El hecho de consultar a Dios es porque sabe que somos un pueblo católico. Así es. No digo que no lo vaya a hacer, pero si lo hace público es porque es parte de la estrategia de campaña, ¿no? Yo creo, estoy muy seguro de que sí va a postular. Evidentemente sabe también que es muy complicado liderar encuestas con tanta anticipación, ¿no?, a las presidenciales, y lo difícil es mantenerse. Históricamente, ningún candidato político que ha estado de primer lugar ha permanecido en primer lugar en las encuestas hasta el día electoral. Sin embargo, como tiene esa difícil tarea, también tendrá la estrategia comunicacional y política necesaria para mantenerse eso y cambiar también la historia de lo que las encuestas y las elecciones siempre llevan a los que están a la cabeza de las listas a estas alturas. ¿Qué otro funcionario del actual gobierno o funcionario regional y municipal crees tú que también va a presentar su renuncia para poder postular en las próximas elecciones? Bueno, creo que César Acuña, salvo una reflexión diferente. ¿Al Senado? ¿No? No, él a la presidencia. ¿A la presidencia? Sí, César Acuña va a postular aparentemente. Lo que se presumía mucho era que era Richard, el hijo, ¿no? El que estaba, digamos, preparándole el camino para él. Mira, sí se ha escuchado también de ello, pero como no hay nada oficial y finalmente hasta que no haya, digamos, un indicio más claro, porque también se ha escuchado de que Richard ha sido un poco ajeno a este tema de las postulaciones, o se le ha visto un poco alejado. De pronto podrían cambiar las cosas, y en ese caso probablemente César Acuña no necesariamente pase a una actividad parlamentaria, sino continúe, ¿no? En ese escenario continúe con el gobierno regional, ya que lo que ha desanimado a las autoridades subnacionales, y hablo de gobiernos regionales en general y de alcaldes, es evidentemente que tienen que renunciar al cargo, ¿no? Y de no ganar las elecciones, pues tampoco entrarían al cargo. Salvo que en el tema presidencial también pueden ser senador nacional como número 1, ¿no? Entonces habría que ver cómo se definen en la interna. Igual que César Acuña, Richard Acuña también es un personaje muy querido, muy popular dentro del partido y dentro de las bases partidarias. Entonces, de pronto se podría dar la sorpresa, pero es algo que al final van a tener que decidirlo dentro de sus bases partidarias. Claro, son los dos principales, líderes regionales y municipales que tendrían una aspiración hacia la presidencia de la República. Ahora, a nivel Poder Ejecutivo, ¿alguno de los ministros, digamos, el trabajo de campo que desarrollan ustedes, estaría también apostando por ir al próximo Parlamento? Bueno, sí, de hecho, tenemos, bueno, la información que manejamos, de acuerdo a más o menos los indicios o las indirectas que han dicho en los medios de comunicación, está Morgan Quero como el ministro de Educación. Él sí ha sido más directo, ¿no? Sí, Él ha sido más, que ha dicho que sí tiene aspiraciones de postular al Congreso. Así es. El ministro de Salud, ¿no? César Vázquez, que también tiene aspiraciones. El ministro de Transportes también es otro. Entonces creo que hay por lo menos más de un ministro que tiene esas aspiraciones políticas. Y creo que es saludable en el sentido que tienen quizás una experiencia dentro del gobierno y que ahora van a tener que ser candidatos. Ha sido una situación un poco atípica, porque no es que han sido candidatos primero y luego han accedido al gobierno, pero al conocer, digamos, el sector, van a tener que además enfrentar la crítica de la opinión pública respecto a los temas que no se terminaron de realizar o las reformas que no se realizaron, y que seguro ellos tratarán de mencionar que hay un factor de tiempo y hay un factor que desde el Parlamento se pueda manejar de una forma más distinta con el tema de la promulgación de nuevas leyes. Correcto. Ahora vayamos a las elecciones subnacionales, que también van a caracterizar el próximo año 2026, que va a ser un año eminentemente electoral. Sí. Tú nos comentabas entonces que hay muchos alcaldes y probablemente gobernadores que aspiran justamente a continuar en la brega municipal y regional, pero que por la prohibición legislativa no pueden postular la reelección.
Pero Correcto. aunque todavía hay un proyecto de ley en el Congreso, y entiendo también hay una demanda constitucional en el TC, para que lo que sí puedan es salir, digamos, de licencia y Ujú. no renunciar. Es decir, Correcto. que eso me parece, porque entiendo que ahí hay una, eh, digamos, una disparidad en las leyes. Hay una que dice que el cargo es irrenunciable y otra electoral que dice que tienen que renunciar. Entonces, eso va a ser Ujú. un debate que van a tener en el Congreso en los próximos días. Pero de darse la figura tal como está en la actualidad, algunos alcaldes postularían como tenientes alcaldes o como regidores número uno y gobernadores como vices. Por lo menos en Lima Metropolitana tenemos identificada como 20 alcaldes que van a hacer un poco esa estrategia, ¿no? Eh, y sí, algunos gobernadores regionales que van a ir como vices o en otros casos van a dejar el gobierno regional, ¿no? Como en San Martín, por ejemplo, Ujú. y el gobernador va a postular a la alcaldía provincial, ¿no? De Tarapoto y va, digamos, a promover algún cuadro dentro del gobierno regional, ¿no? Entonces, algunos pocos no han optado por el tema de vice porque les Ujú. parece muy disminuido, digamos, la labor de ser un gobernador regional a luego ser un vice o un consejero. Ujú. Entonces, por eso en ese caso algunos están buscando la alcaldía provincial, ¿no? Pero a ver, de ocurrir esa figura, serían una suerte de alcaldes o gobernadores en la sombra. Sí, correcto. En realidad esa es la figura que va a ser muy común, ¿no? Y si, como te digo, sin ir muy lejos, en Lima Metropolitana muchos alcaldes van a o están optando por esa Mira, estrategia. tú eres un experto en esas cosas. A ver, ¿nos puedes adelantar algunos nombres? Sí, claro. A ver, muy probablemente Eduardo Blesa en San Miguel, Ya, como teniente eh, alcalde. como teniente Ya. alcalde, ¿no? Lo mismo podría ocurrir eh, con quizás la alcaldesa de San Isidro, Nancy Espinosa, Ujú. Nancy Bizurraga, podría ocurrir Barranco, he escuchado. en Barranco también podría ocurrir eso con Jessica Vargas, ¿no? Con la finalidad de promover a algún nuevo candidato y que pues digamos, el nivel de aprobación que tengan le pueda significar un trasvase para poder tener ese continuismo, ¿no? Evidentemente eso no va a ocurrir ni en Surco ni en Magdalena porque los alcaldes se van a Lima Así es. Metropolitana, pero que seguramente sí van a dejar a alguien que represente también el continuismo de su gestión, porque han sido gestiones o son gestiones bastante exitosas, ¿no? Eh, Eso también va a ocurrir en muchos otros distritos, en Lince, en Pueblo Libre, eh, va a ocurrir también y muy probablemente en el Agustino, ¿no? O sea, van a emplear esa fórmula muchos alcaldes, ¿no? Quizás también hasta en el mismo Miraflores, ¿no? Y así nos vamos en el otro sector, ¿no? Entonces van a haber muchas. San Martín de Porras también está También. pensando en Claro. ello. Hablando de alcaldías, lo más probable es que los alcaldes van a tener, bueno, no es lo más probable, tendrían que renunciar. Y tendrían que hacerlo en abril, entiendo. Porque son 6 meses antes también de las elecciones de octubre. Ah, ya, pero si van a regidores eso no aplica. Ah, no aplica si van Para a regidores. regidores no aplica. Ah, Entonces es la caramba. fórmula perfecta, ahorita. Ahora sí lo comprendo mejor. Sí, claro, no, es Claro. para el tema de regidores, no, O sea, para serían alcaldes alcaldes sí, candidatos. así es, Pero claro, candidatos a regidor. así es. Y en el caso de los gobernadores, ¿aplica esa fórmula? Bueno, en el caso del gobernador que va como consejero, sí, del gobernador que iría como alcalde provincial, no. O sea, si yo postulo, o sea, si el gobernador, a ver, de Arequipa, Ujú. no hipótesis, no es que va a ocurrir, hipótesis, postular a la municipalidad provincial no tendría que renunciar. No, para la municipalidad sí. Ah, sí, Para la sí. municipalidad. Pero para ser, digamos, o consejero o regidor, la norma no te dice que tengas Porque que claro, renunciar. en muchos casos en los gobiernos regionales el vicegobernador es oponente. Es Correcto. decir, serían 9 meses en que todo el equipo se le va. Se va el gobernador y se va todo el equipo. Sí, o que el regidor número uno te empiece a petardear, o sea, la Claro. persona que asume, por muy amigo, se supone Ajá. que tú ya eres el número uno de confianza. En algunos casos se llevan bien,
pero Pero en es la que gran mayoría... los vices han resultado, ya hemos visto. Sí, y en las municipales, en las alcaldías también, También, ¿ah? O sea, claro. lo que pasa es que al final es un espacio y es una cuota de poder Ajá. Que quieren y aprovechar al máximo, quieren ¿no? aprovechar al Siquiera 9 meses. máximo y empiezan y votan al personal de confianza y que del alcalde No, saliente y no pero, respetan ningún trato, ¿no? y además el distrito, provincia o región vuelve a cero, porque ingresan todos los funcionarios nuevos. Sí, claro. Se paraliza un poco la gestión Ujú. y ante los errores lo que se suele usar es echarle la culpa encima al saliente, ¿no? Entonces eso se convierte en un factor de contracampaña, ¿no? Entonces es un poco complejo si no estás rodeado de militantes o personas de confianza, pero además de confianza que puedan darle, digamos, la continuidad a la gestión o la continuidad por la gobernabilidad. Son muy pocas las personas que apuntan a ello. Perfecto. Enzo Helguera, analista político y CEO de Imasolu, muchísimas gracias. Un gusto. Tenemos para rato Sí. realmente, tenemos todavía 216 días hacia las elecciones y luego se nos va a venir otra más con las elecciones regionales y municipales. Tenemos para hablar harto de Así es. elecciones. Muchísimas gracias. Un gusto. Vamos a una pausa, 8:29, Socorro Sampey viene con los titulares. Retornamos en breve. Listo, maestro. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. estos son los titulares. 8 de la mañana, 30 minutos. 8:30.